Bueno, buenas noches. Normalmente ya parece que no van a entrar más de sus compañeros, de los participantes. Buenas Esperemos en noches. Dios que ellos vayan entrando paulatinamente para que tomen su clase. Gracias a Dios, que ya casi estamos en la recta final. Ya nosotros estamos en la tarea número 6, que es bastante fácil, bastante cómoda. Aparte de eso, nos enseña algo que nosotros debemos entender, que es acerca del plagio y los derechos de autor. Debemos siempre tener muy pendiente eso. No es porque Emil no haya hecho la tarea que Claudia se... No. Emil llama a Claudia y le explica. Dice, mira, Claudia, yo tengo una pequeña situación, yo no entiendo tal punto. ¿Cómo lo hago? Claudia automáticamente le explica a Emil cómo él va a hacer la tarea. Le explica a Emil. No es que Claudia le va a mandar la tarea de ella a Emil, porque automáticamente me envía la tarea, Emil dice, me faltan 5 minutos, no puedo hacer más nada, vamos a subirla así mismo. Y le cambio la hoja de presentación y le pongo el nombre mío y la subo. Automáticamente encontramos dos tareas iguales, saben que yo le pongo un 0 a las dos personas. No, profesor, porque fui yo que se la mandé a Emil. No. Se está faltando en la ética de lo que tiene que hacer. Entonces, ya ahí Emil no va a decir que Claudia se la mandó. Perdón, va a decir que fue el que la hizo. Entonces, en esa circunstancia, tenemos que estar bastante pendientes a lo que es el plagio, la ética y los derechos de autores. Y Profesor, sí, a su orden. yo, según lo que estuve leyendo sobre eso, dice que es plagio aun si la persona autora le ha dado la autorización. ¿Eso es correcto? Por un lado, sí. Por un lado, sí. Pero por otro es que usted no debe de cambiar ni una letra, ni una coma, ni nada. Porque hay canciones, por diciendo la canción, por ejemplo, que usted tiene una canción, ahora mismo yo creo que Joan Manuel Serrat, uno de sus autores, está demandando a un bachatero porque él le cambió, él le dijo que sí, con la misma pregunta que usted acaba de decir, pero le cambió hasta el título de la canción y el nombre de la canción. Entonces ya eso ahí está haciendo un plagio. Pero cuando usted dice ahí mismo, no, esta canción es de Janet, entre paréntesis, hace un paréntesis y cita, no, esta canción no es mía, es de Janet, la autora y propietaria de esta canción. Y ahí no hay plagio. Ok. Profesor, algo que me llamó mucho la atención, que yo realmente desconocía, para mí fue contenido nuevo, es cuando hablaban del autoplagio. O sea que, por ejemplo, yo que tengo muchos años por ejercicio profesional, si escribí un artículo hace 10 años y yo lo presento ahora, eso a mí no me quedó claro. ¿Cómo es que yo tengo que hacerlo para no ser un autoplagio? Porque no entendí, profe. Porque yo lo que digo, si por ejemplo alguien pone ese artículo, un antiplagio, pone el link, va a salir rastro de ese artículo que yo le escribí para una revista, pero tiene mi nombre. Entonces, ¿cómo que autoplagio? Yo no entendí eso. Pero, Claudia, eso es lo siguiente. Lo que pasa es que en esa situación o en ese caso, usted debe de registrarlo. Y si usted, Sí. si usted, por ejemplo, usted lo escribió, lo hizo, Ajá. y se le olvidó a usted, pasó por su mente, registrarlo en la onda con su derecho de autor, ya usted sabe. Sí, A que sea 25 años o a 30 años, vino una persona, vino Mirete, y lo registró ese mismo disco sin usted registrarlo. ¿De quién es el autor de esa situación? Pero ven acá, espérense por una cosa, profesor. Cuando uno va a registrar en onda, yo tengo un proceso ahora mismo. Sí. Se supone, uno tiene que entregar, bueno, muchísimas cosas. Imagino que usted sabe. Se hace una investigación. Entonces, si buscan, por ejemplo, van a ver que ese artículo o esa conferencia que yo hice salió publicado en 15 periódicos en tales fechas y que fui yo que lo hice. O sea, aunque yo no lo haya registrado en onda, yo entiendo lo que usted dice, pero yo lo que no entiendo es el tema del autoplagio, porque decía como que
si yo utilizaba mi propio material, ahí es que no entendí. O que si yo Hay no lo personas, citaba, como que Claudia, que lo hice. piensan algunas veces tienen algunos pensamientos semejantes. Sí, Casi eso yo sé. no igual, pero semejante. Entonces, en ese punto, aunque usted, eso que usted hizo, lo ponga por lo menos en los periódicos, salga esto, usted tenga toda su evidencia que fue usted. Pero, vuelvo y le repito, si usted no fue a la onda a registrar ese documento y ese video que es suyo, de su autoridad, ya usted sabe cómo lo que le va a pasar ahí en ese caso. Viene siendo igual que usted tiene un solar y usted no va a bienes nacionales y no registra eso que es suyo, y ese solar usted sabe que es suyo, pero usted va a dar mantenimiento a todo. A la hora en punto que usted va a otra persona como vivo al fin y lo registra y lo saca el nombre de él, ¿de quién es el solar? Sí, eso yo lo entiendo. Yo entiendo esa parte muy bien. Pero aquí hay dos aspectos. El Sí. tema del autoplagio, que hablaban, creo que era en uno de los videos del contenido de la materia, hablaba como que si yo, por ejemplo, publico mañana un artículo, me piden un artículo del periódico, el bullying en los niños. Ya yo tengo artículos que yo he escrito sobre eso de hace años incluso, y yo los someto. Y decía como que yo tenía que autocitarme a mí misma, que yo escribí ese artículo, pero hace 10 años, como que no fui yo ahora que lo hice. O sea, yo no sabía eso. No, porque recuerde que usted tiene que citar todo lo que usted hace, aunque haya sido 10 años que usted lo haya realizado, y decir que es usted su autoridad, que es suyo. Porque Okay. cuando viene a ver, dice cualquier persona, mira, Flavio escribió por lo menos el cantante mío, sí, y yo no la conozco a usted. ¿Qué puedo decir? No, eso no es ella. A menos Y que no vea otra una cosa, foto suya. profe. Otra cosa, profe, usted que es profesional en la materia y es dominicano, ¿por qué es que es tan traumático registrar en la onda aquí? O sea, es tan diferente, por ejemplo, en ONAVI registrar un nombre, que uno lo puede hacer hasta en línea, profesor. Pero en onda es traumático y es un proceso muy largo. Entonces, imagínese usted que yo que debo de hacerlo, ahora que usted me lo está diciendo, registrar todos los artículos, todos los ensayos que yo he hecho. O sea, yo no voy a pensar, me está dando un cortocircuito mental, profesor, porque aquí es tan traumático esa institución, si es tan importante. Lo que pasa es, doña dama, que no es lo traumático. Si usted ya pensó y escribió un libro y le tomó 1 año, 2 años, 3 años hacer ese libro, ¿por qué no tomar un poquito de su tiempo y pasar por la onda que sea 1 mes o 15 días o 2 años? No, Y profe, declarar no de un mes y 15 días. Yo digo, yo soy una persona que me gusta ir por el librito, porque a mí me ha pasado situaciones y gracias al Señor porque yo lo he registrado, he podido pelearlo. Pero es que es traumático, profesor, no son 15 días, no es un mes, no son 2 meses. Pero recuérdese, Claudia, que ellos tienen que hacer la investigación de caso, impedimento, que eso no es una cosa que usted va a ir a registrar, como que usted va a comprar un pan a un colmado que se lo van a dar. Aquí está, así no. Ellos tienen que hacer los lugares pertinentes, investigar, escudriñar, hacerle un viper a eso que usted le está dando, esa información, para ellos darse cuenta que ese documento es legalmente suyo y que usted fue el que lo escribió. Yo estoy de acuerdo, profesor. Imagínese que usted vaya y lo redacte, está bien, y lo lleve. Y que venga directamente a Aida. Y a los 10 días de registrarlo, le diga, pero Claudia, eso no es suyo. Y inmediatamente Aida le haga una demanda. Y diga, no, mira, vamos a los tribunales. Mira, yo tengo toda mi evidencia y tengo todo aquí, que esto es mío. Entonces, en ese caso, la onda, ¿en qué queda? Queda mal posicionada. Porque inmediatamente lo primero que usted le va a decir a la onda es, bueno, ustedes no están haciendo bien su trabajo. No sé si lo están entendiendo que el tema que estamos tratando. Yo lo entiendo, pero si esa institución, que es la que nos corresponde a nosotros los dominicanos aquí, se dedica exclusivamente a eso, deben de tener los mecanismos, las plataformas, de todo, o sea, y yo no me quiero comparar con otros países, o sea, perfecto, profesor, pero
Si yo le digo que es traumático, es que es traumático. Entonces, es como usted dice, y usted me ha dado una información muy valiosa. O sea, hasta un artículo que uno escribe, uno debe de registrarlo para curarse en salud, como usted dice. Es lo correcto. Todavía alguna vez entrando la comida, nosotros hacemos una comida, ustedes hacen una comida en la casa. Y hay uno de los muchachos, una persona dice, no, fui yo que la hice. Mira, muchos no saben cocinar, muchachos. Entonces, a cada quien hay que darle su mérito. Yo lo sé, profe, pero mira, hasta que onda no del visto bueno, entonces no se puede pasar, por ejemplo, el libro a diagramar o a ilustrar o a hacer nada. No, porque ya usted inmediatamente, no, yo te lleva su documento, inmediatamente usted lleva su documento y ya ese documento usted le dan un papel que le avala a usted que usted está en un proceso de legalización de un documento. Dime, Yané, que me quiere decir algo. Yané García. Buenas noches para todos. Buenas noches. Profesor, Hola. está interesante el tema, te la puedo cortar. Y yo quería dar un aporte a manera de participación, y es decir, que la gente está un poquito confundida y con respecto a el registro. Pensamos que solamente una canción, un título, un ensayo, como dice Claudia, una conferencia o algo así. Todo registrado, todo. Ahora estamos viviendo un momento en la gente se ha destapado en cuanto a lo que es la autoría de personajes, la autoría de, o sea, vamos a decirlo, influencers. Hay muchas demandas que han surgido por el hecho de que una persona haga un plagio de cualquier, hasta de una frase, hasta de un grito. Entonces, todo debe ser registrado. Aunque es costoso, o sea, eso es por nivel de... ¿Tú crees que todo tiene que ser registrado? Sí, todo debe ser registrado. Porque eso es lo que va a evitar que nosotros incurramos en una demanda en un futuro. O sea, Que todo lo que tú hagas, hasta una tarea, hasta un escrito. No, porque una tarea es algo ya que ya hay una información que está algo completamente común. Pero es algo que usted escribe, si usted escribió un cuento y ese cuento usted considera que es importante para usted, usted debe inmediatamente registrarlo. Porque puede ser que alguien un día en tiempo de ocio o de hobby lo pueda tomar la idea que usted tomó. O hay personas que alguna vez se ven el mismo cuento suyo, lo copian y se adelantan y van primero y toman agua limpia. fíjese que al principio del destape de los influencers y eso, hubo mucho plagio, muchas frases copiadas, mucho, incluso hasta personajes. Entonces, todo debe de ser registrado. Otra cosa, cuando nosotros hacemos un escrito, por ejemplo, en el caso de la tarea no, Claudia, porque o sea, ya, por ejemplo, tarea personal, pero, por ejemplo, hay tesis que uno la registra y la pone a disposición de la nube. Entonces, esas cosas sí deben de ser registradas. Como dice el profesor, en algún momento plagiada. Otra cosa que quería decir que... Perdón, eso sí entiendo, pero un trabajo simple, entiendo que es algo que uno se esfuerza una hora, un par de días, porque que si no, cada cosa que uno registre, eso incurre en gastos económicos también. Entonces uno se le va a ir todo registrando todo lo que uno le pase por la mente. ¿No? ¿O no, profesor? No, porque recuérdense que una tarea, quien la ve directamente es el profesor. Todavía si ustedes se dan cuenta, no sé si fue con ustedes, en la semana yo le dije a una persona, ¿puedo mostrar tu tarea? Porque es una falta de ética yo mostrarle una tarea a ustedes. Si la persona me solta y me dice, sí, profesor, no hay problema, déjame allá. Se puede hacer. Yo no puedo mostrar una tarea a ustedes sin consentimiento de ustedes. Porque estamos hablando de informaciones relevantes. Por ejemplo, una tesis, un ensayo, algo así. Entonces,
es que, como se está diciendo desde un principio, plagio es plagio independientemente. Obviamente hay cosas que tienen más importancia, como tú dices, una tesis, una lectura de una música, un libro, como explicaba Claudia, pero como quiera que sea, puede ser la mínima cosa, una tarea, y es un plagio. Porque, como explicaba ahorita, creo que fue el profesor o uno de los compañeros, decía que muchas veces tú haces una tarea, se la das a una persona para que copie de ti, y esa persona termina entregándola primero que tú. Entonces, o sea, queda como que fue él quien hizo la tarea y tú copiaste, cuando fue lo contrario. Así Sí, es. porque en este caso se toma hasta el tiempo, se toma el tiempo algunas veces que la tarea llegó primero, a ver quién fue que le envió. Entonces, si la Exactamente. universidad evalúa eso, se da cuenta que no fue usted que le envió, que fue la otra persona. Así es. Estuvimos tomando una breve charla en la materia de orientación, donde se hablaba precisamente de esto del plagio. Y también la universidad hace mucho hincapié en eso del plagio porque está penalizado. Algo que quería decir, profesor, y es a manera de aclarando, por ejemplo, si una persona autoriza a otra, por ejemplo, a que pueda reutilizar lo que ya he escrito, ya sea una canción o un escrito cualquiera. ¿Cómo se llama? Se llama, o sea, cuando, o sea, si lo escribo yo, autorizo, por ejemplo, ¿cómo se llama ese registro? O sea, ese registro que yo, ¿dónde vengo quedando yo? ¿En créditos o cómo? No, porque eso, en ese caso, a usted yo lo que le doy es un crédito. O le digo por lo menos, o lo menciono en mi canción. Esta canción la escribió Yané García. Ella era de derecho de autor, ella la escribió y la compositora es fulana de tal. Pero recuérdense que no obstante a eso, entra muchos detalles en la canción. Porque puede ser que usted la haya escrito, pero hay arreglista de la misma canción. Sí, La claro. escribió Yané García, pero la arregló Laura Ramírez. Por ejemplo. Disculpe, profesor. Pero ahí están los créditos, o sea, ahí entra lo que en los Correcto, créditos. porque recuérdense que todavía en la película, cuando se hace, mencionan a todo el mundo. A todo que tuvo un granito de arena dentro de ese personaje, dentro de la película, lo mencionan, no lo mencionan porque usted no lo ve en el papel, pero cuando se termina la película, comienzan a ponerle los nombres de cada quien, qué hizo, qué estuvo haciendo y lo que tuvo ahí. Excelente. Bueno, profesor, pues muchas gracias por escucharte. No, estamos a su orden. Sí. Yo también tengo otra pregunta, pero Emil estaba primero. Emil, habla. Emil. Ya estoy aquí. Aportando un poquito a lo que ella dijo, muchas veces ocurre lo que es que, por ejemplo, un artista hace una canción, hace su melodía, hace su letra, y algún otro artista decide tomar no la letra, sino la melodía de la canción. Entonces ahora tomándolo en lo que es el ámbito ya de los estudios. Si una persona te dice, necesito una guía para saber más o menos qué hacer y por ejemplo dan el permiso, mira, te voy a mandar mi tarea para que tú veas más o menos lo que es y digamos que por ejemplo esa persona utilice el mismo formato de letra o por ejemplo si es una diapositiva en PowerPoint, se utilice lo que es la misma imagen, se utilice la misma letra, el mismo estilo, pero con diferentes palabras, ¿eso se puede considerar como plagio o no? Sí, señor. Lo digo porque muchas veces lo hacen así en las canciones y obligatoriamente debe de darse el reconocimiento de que aunque no tiene... No te escucho, Emil. Yo pensaba que era yo nada más que no me escuchaba. Emil. Emil, no te escuchas. Se fue. Claudio, te quería decirme algo. Sí, profesor. Yo quiero ver si usted puede hacer referencia de la distinción de ser un colaborador, por ejemplo, en un libro, a ser un coautor. O sea, ¿cuál es el porcentaje
de la contribución en la construcción de un libro para yo hacer una distinción de un colaborador a un coautor? El colaborador, aquella persona que colabora con usted para hacer el libro. Es una persona que está de la mano con usted y le da información. El co, ya que está enfrentándose al libro, es aquella persona que lo está redactando. Todavía usted se da cuenta que cuando terminan el libro hacen mención a la contribución que hizo Amaya, por decir un nombre de los que están aquí. No sé si me doy a entender. No, profe, déjame ver si entendí. Voy a poner un ejemplo para que usted me ayude un poco a esclarecerme. Si yo estoy escribiendo un libro y yo le pido, por ejemplo, a una de mis especialistas, ¿cómo se dice? El capítulo 5, yo estoy hablando de las adicciones alimenticias en niñas, y ella es especialista en eso. Yo le digo, mira, yo quiero que que yo lo que entiendo es eso por colaboración, que tú me das una opinión profesional sobre ese tema en específico. Correcto. Para mí es un colaborador. Correcto. Correcto. Sí. Ok, entonces el coautor es que yo le diga, mira, Janet, vamos a escribir este libro entre las dos, y que las dos vamos a escribir, y quizás el contenido que vamos a aportar es similar, un 50-50. Sí, correcto. Ah, ok, está bien, ya. Eso es lo que yo quería saber, profe, gracias. Nos quedan unos minutos. Si se cae, volvemos otra vez y nos conectamos de nuevo, que la clase está bastante interesante. Inquietudes, preguntas. Inquietudes, preguntas. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, excelente, Aira, la escucho bastante bien. Ah, qué bueno. Profe, una pregunta que según el tema de plagio que tenemos, para que se dé el plagio, yo entendía que debía haber un registro de la idea o de la obra que la persona emite para poder identificar quién plagia a quién. Por eso me cabe la inquietud de que si una tarea es un plagio, porque si usted hace una tarea y yo me la da para que la copie, yo puedo alegar que eso fue idea mía y usted me está copiando, como se ha dado en otras veces. ¿Es verdad? No, así no. Porque usted no se está esforzando un 1%. Si yo le envío la tarea mía a usted y usted la copia y yo me siento, porque yo me siento a leerla, lo que ustedes me envían. Así no, yo me refiero, profe, es que si, por ejemplo, en esos grandes casos que se dan de artistas famosos y libros porque según yo estuve buscando la definición de plagiar, es cuando se copia una idea, o sea, que yo entendía que debe estar patentizada para que se dé el plagio, porque tú puedes que dijiste que inventaste una palabra o una idea, pero otra persona pudo haberla tenido de otra forma similar y no haberla patentizado necesariamente. Es que, vuelvo y les repito, dama, si usted, aunque usted tiene que patentizar todo lo que usted hace, un cuento, una obra, una lectura, todo, una información, si sube un video y ese video tiene demasiado, como dirían los muchachos, demasiado like, ya usted sabe que ese video es suyo, usted tiene que ir corriendo a la onda para que no vaya a ser que otro le tome la palabra y diga que fue el que le dio la idea. Ahí te pone el video. Preguntas, jóvenes. Cuando volvamos de nuevo, conversamos nosotros con lo que es el estilo APA. También la bibliografía, cómo nosotros debemos de hacerla y de qué forma debemos de hacerla. Para que nuestro trabajo quede bastante hermoso como nosotros lo hacemos. Preguntas, inquietudes. Yo tengo otra. Emil. Habla. ¿Emil tiene vergüenza? No, habla Claudia, que tú hablaste primero que yo. Dale. Ok, profe, algo que no me quedó claro, cuando hablaban de las licencias, hablaban de revisar las licencias para saber cómo el uso que se le podía dar, y distinguía dos, el copyright y el otro que noté aquí era la licencia CC BY-ND, que en mi vida había escuchado yo eso. Pero en el video yo estuve tratando de buscar, no veía cuál es la distinción, porque decía usar y revisar las licencias de uso de las obras, como para saber de qué yo podía disponer de ellas. Porque yo sé que, por ejemplo, hay libros, documentos, ensayos que dicen que tienen
le dan libertad que las personas lo pueden utilizar como sea. Y hay otros que dicen que no, o sea, como que tienen el copyright, que no pueden utilizar absolutamente nada de eso si no tienen previa autorización del autor. Pero entonces... Lo que se le causa es que si usted va a tirar un libro para, por lo menos para educación, usted tiene que mostrar ese libro a los autores de educación primero, para saber si ellos se lo aprueban. Recuérdense que, no sé si usted está estudiando psicología, no sé si usted estudia psicología, pero los psicólogos pueden hablar todo lo que ellos quieran. Tienen un potestad de ellos expresarse formalmente, como yo considero, y pues decir las cosas como tal y tal, y son. Pero uno, yo digo, en la área de informática, no puedo decir alguna palabra que dicen ustedes los psicólogos. No sé si usted me entiende. Sí. Por lo que es de los mismos derechos de los libros y los autores. Por lo menos los que estudian psicología pueden decir todo lo que ellos consideren. Pero el que estudia matemática no puede decir lo mismo que dice un profesor de psicología. Inmediatamente lo van a encontrar en el término que es un vulgar y mira de qué forma lo dice. Pues usted, si es usted que lo dice, que es psicóloga en su área, la doctora Claudia Simón, ella lo puede decir porque ella es psicóloga y no le cabe ninguna penalidad. Pero en el caso mío o en el caso de otro que lo dice, la información sí le cabe penalidad. Y si escribe un libro con respecto a tal figura, a tal imagen, tiene que declararlo primero si es